nada más para dar, quién sabe si tenga tiempo la oportunidad de tocar contigo parte del mensaje o lo que quería compartir contigo, pero parte de lo que ella hablaba, realmente cuántos entendemos que es cuestión. Sabes que el apóstol Pablo decía, dice, porque para mí el morir, dice, es ganancia. Y el apóstol Pablo decía, dice, porque para mí el morir es ganancia, dice, desearía partir, dice, y estar ausente. Dice la misma escritura en la misma palabra que así como la tierra gime con dolores de parto, de la misma manera nuestro cuerpo, nuestra alma gime para que nuestra vida o para tener esa redención. Y sabes que esa redención es el de estar ausentes de este cuerpo, y el apóstol Pablo decía, ¿verdad? De tal manera, dice, desearía estar, dice, ausente porque para mí el morir, dice, es ganancia, dice, desearía estar partido. Muchos a veces quisieran decir, dice, hay gente que muchas veces piensa y dice, ay, es que ya mejor desearía estar ahí en la presencia del Padre. ¿Cuántos pensamos eso? ¿Sí o no? Dos cosas, déjame te digo, no es en el tiempo de nosotros, desafortunadamente. Aunque muchos quisiéramos decir, quisiera partir, pero sabes, ese es el mismo sentir del apóstol Pablo. Decía, desearía partirse porque para mí el morir, dice, es mejor. Dice, pero me es mejor estar y padecer las tribulaciones y los sufrimientos que ahora vivo, de tal manera, estoy parafraseando lo que él decía, dice, para que ahora, dice, por medio de ello, dice, sea beneficio para ustedes. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, dice, aunque para mí es mejor irme, dice, prefiero quedarme o estar aquí presente por causa suya. ¿Por qué por causa suya? Porque estaba enseñando, discipulando, instruyendo la vida de muchos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tu vida tiene un gran propósito. Nuestras vidas no fueron tomadas nada más para que el Padre nos reuniera y nos trajera y que el sacrificio del Mesías, el cual hizo, viniera a ser, dice la misma palabra, dice, ¿acaso en Romanos? Fíjate lo que dice en Romanos. Dice, pregunto pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera. Está hablando del pueblo judío, del pueblo de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 11. Dice, pregunto pues, ¿acaso tropezaron para caer? Dice, de ninguna manera, sino que el tropiezo de ellos ha venido a salvación, ha venido a ser salvación para la salvación para los gentiles. ¿El tropiezo de quién? Vino a ser salvación nuestra. El tropiezo del pueblo de Israel, y cuando hablo del pueblo de Israel me estoy refiriendo a esa parte del pueblo judío. Dice, ¿acaso tropezaron ellos? Dice, ¿acaso tropezaron para caer? Dice, de ninguna manera, dice, sino que por el tropiezo de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a hacerlo. Por causa de ellos, por no haber puesto su confianza y su fidelidad, que si la misma escritora Yeshua dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo judío, dice, y a causa de su incredulidad no haberle recibido, dice, el tropiezo de ellos, dice, ha venido para hacer la riqueza ¿para quién? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ha venido para hacer riqueza nuestra. Para que ahora tú y yo pudiéramos estar reunidos y gozar de una salvación de alguien que pagó el precio por sangre por nosotros, haciendo una redención de nuestras vidas. Porque costosa, dice la palabra en el libro de Salmos 47, dice, porque costosa es la redención del hombre o el alma del hombre. Nuestras vidas tienen un alto precio. Y la exclusión del pueblo de Israel, del pueblo judío, dice, ha venido a ser para hacer riqueza nuestra, para que por medio de ello ahora tú y yo tengamos esperanza, paz, shalom y todo ello. ¿Cuántos lo entendemos? Pero no nada más con el fin de reunirnos, sino que dice la misma escritura que a través de nuestras vidas, dice, reconciliar con Elohim, para que nuestras vidas puedan ser ese instrumento, ese modelo que el Padre puede utilizar en sus manos, para que aquel que no le conoce, tú y yo podamos traer la reconciliación de ellos con aquel que está ahí en los cielos. Por eso es un propósito que tú y yo tenemos. ¿Cuántos se recuerdan la parábola del hijo de la parábola de la higuera? ¿Cuántos se recuerdan que Yeshua vino, iba pasando por donde estaba esa higuera, y al ver aquella higuera que tenía bastantes ramas, y yo compartí un poco de esto el miércoles, quiero que 2 miércoles, un poco de ramas, no un poco, estaba frondosa la higuera,
Y dice que Yeshua se acercó, pues obvio, si estaba tan frondosa aquella higuera, significaba que esa higuera iba a tener ¿qué? Fruto, higos. Pero al acercarse, ¿qué dice? No encontró nada. Y dio una lección para sus discípulos. Dice que al pasar, dice, maldijo a la higuera y dice, nunca más coma fruto de ti nadie. Y uno puede decir, qué tremendo lo que Yeshua dijo. Sí, pero si tú y yo comparamos nosotros esa higuera con los creyentes, tú y yo somos comparados con ese higo. Dice, olivo frondoso te llamó a ti, oh Israel. Oh, qué tremendo. ¿Cuántos somos? Dice la misma escritura en el Antiguo Testamento, dice, olivo frondoso te llamó a ti Israel. ¿Y quién es Israel? Todos los gentiles, todos los que quedaron fuera, esparcidos entre las naciones sin esperanza y sin Elohim en el mundo. A ellos dice que se les nombró, dice, olivo frondoso. ¿Frondoso para qué? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, para llevar fruto, no para estar de adorno. Amén. Un poco duro la palabra, pero eso es una realidad. No es para estar de adorno, es para que a través de nuestras vidas pueda llevarse fruto. Tú y yo somos llamados a llevar un fruto en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Y es el traer la reconciliación de aquellos que están afuera para allí traerlos en reconciliación con aquel que está en los cielos, porque no hay ningún mediador por el cual el hombre pueda tener acceso o entrada delante de la presencia del Padre, si no es por medio de ese mediador, que el mismo Yeshua dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede tener una relación y una comunión directa con el Padre si primeramente el sacrificio del Mesías no ha estado sobre nuestras vidas y no hemos venido en completo arrepentimiento y en completo teshuvá delante de los caminos de Él. ¿Cuántos lo entendemos? Es necesario que haya un arrepentimiento, un retorno en nuestras vidas para que por medio de ello podamos tener una relación con Él. ¿Cuántos entendemos? Dice, vamos a continuar, dice, si el tropiezo de ellos, dice, ha sido la riqueza para el mundo y su fracaso riqueza para los gentiles. Fíjate, y su riqueza, dice, y su fracaso riqueza ¿para quién? Para los gentiles. ¿Cómo éramos considerados nosotros? Los gentiles. Ha venido a ser riqueza nuestra. ¿Cuántos fuimos bendecidos la semana pasada? ¿Qué nos enseña la palabra? Que el sacrificio del Mesías, en otras palabras, no importa, pase lo que pase, suceda lo que pueda suceder, que si hay tiempo de tribulación, tiempo de adversidad, nuestro más grande refugio, nuestra roca fuerte es Yeshua. Que podemos estar confiados que Él nos guardará en el hueco de su mano, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Pero es necesario tener esa confianza y ese emuná, en esa confianza y esa fidelidad delante de sus caminos. Que no importa cómo se miran las situaciones, pero podemos estar confiados que Él nos guardará en el hueco de su mano en todo tiempo. ¿Cuántos lo entendemos? Y lo que la pastora hablaba, amados, nuestras vidas tienen un propósito. Fuimos dados para servir. Yeshua no habló otra cosa. Cuando Yeshua vino a traer el mensaje, lo único que Yeshua hizo fue primeramente a dar la encomienda. Y Él mismo se encargaba de dar el mensaje a que era cuál había sido la función a lo cual Yeshua había venido. Que sí dice la escritura en el libro de Isaías, dice que la tierra de Zabulón, tierra sentada entre a un lado del Jordán, que se encontraba en tinieblas, dice, vino y le resplandeció en las bienaventuranzas. En Mateo capítulo 4 puedes mirar lo que después en Mateo capítulo 5 habla de las bienaventuranzas. Y cuando Yeshua vino, dice que vino a proclamar el mensaje, aquella tierra que estaba sentada en tinieblas, esa tierra que no había mirado. Vamos rápidamente ahí. Mateo 4 dice, y cuando
Yeshua se enteró de que Juan había sido encarcelado y se fue a Galilea, y dejando a Nazaret vino y se estableció en Capernaum, a la orilla del mar de los límites de Zabulón, la tierra de Naftalí, para que tuviera el cumplimiento lo dicho por el profeta Isaías. ¿Dónde se encuentra esa escritura? Isaías capítulo 9, versículo 1. Para los que les gusta apuntar, Isaías 9, capítulo 1 dice, versículo 1 dice: tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí, camino al otro mar del lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz, y los que moraron en la región de sombras y de muerte, la luz resplandeció. Y desde entonces Yeshua empezó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué dice la palabra? Se ha acercado. En ese momento, cuando Yeshua empezó a ejercer su ministerio, ¿cuál fue la función? Vino a traer luz a los que estaban morando en sombra de muerte, aquellos que estaban perdidos, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, aquellos al cual el mensaje de Yeshua había venido cuando se habló a los discípulos cuál había sido su función o por cuál él había venido a esta tierra. Era precisamente que dijo: yo no he venido, dice, sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las cuales es necesario traerlas a este redil. Yeshua, el mensaje que vino a pregonar, fue a pregonar el mensaje para el que estaba perdido, pero para traer la restauración del pueblo de Israel, que todo lo que estaba perdido tenía que regresar o volver nuevamente al redil del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y por medio de ello es que ahora tú y yo estamos aquí. El mensaje que Yeshua vino a predicar era precisamente eso, de dar a conocer cuál había sido su mandato o su comisión, podríamos decir. La comisión de Yeshua era restaurar y de regresar a Israel lo que se había perdido nuevamente a su propia tierra o a una identidad. ¿Cuánto lo entendemos? Vino a surgir y vino a hacer una obra. Y dice la misma escritura en Hechos capítulo 3, dice que es necesario que el cielo le retenga hasta la restauración de todas las cosas. Vino a ser una parte, pero no fue el cumplimiento total. No fue de todo Israel. Algunos regresaron, pero muchos otros quedaron perdidos. Pero dio la comisión y el mensaje a sus discípulos y dice: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que les he enseñado. Entregó lo que él tenía, lo vino y lo entregó a sus discípulos para que los discípulos pudieran hacer la misma función de traer a aquellos que estaban perdidos nuevamente, podríamos decir, a esa restauración. ¿Y qué es lo que sucedió a través de muchos años? Quedó perdido. ¿Y qué es necesario que dice la escritura? Que el Mesías no vendrá y no retornará hasta que no tenga la restauración completamente de todo Israel. ¿Cuándo el Mesías regresará o retornará? Y son indicios que tú y yo podemos estar entendiendo. Estamos hablando acerca de los cumplimientos y de las cosas. ¿Cuántos nos acordábamos cuando en Tesalonicenses habla? Dice: porque respecto a los tiempos y a las épocas no hay necesidad de que les enseñe nada, pues que ustedes mismos saben y conocen acerca de ello. Recordemos que a los tiempos habla en ese lapso de tiempo, que es la palabra, se me fue la palabra en el griego, que habla de un lapso de tiempo, que son todas las cosas que están sucediendo. ¿Cuántos hemos mirado que han estado sucediendo muchas cosas? Dice: en ese lapso de tiempo, dice, y en cuanto a lo demás, las épocas, los que son las fiestas y todas las demás, dice, no tienen necesidad, dice, porque ustedes mismos lo sabrán. Cuando Yeshua hablaba acerca de los tiempos finales, ¿qué es lo que tú y yo podemos entender? Que había parte, y estoy tratando de juntar lo que la pastora hablaba un poco y poder echar a andar un poco nuestra mente. Cuando tú y yo entendemos que hay un tiempo en el que Mesías vendrá y retornará, sabes, yo sí creo que nuestras vidas tienen un propósito, que el Padre no hablo respecto a mi vida, hablo de cada uno de nosotros, de que es tiempo de que echemos mano a lo que el Padre nos ha dado, a lo que el Padre nos ha entregado, y es tiempo de que nos levantemos y que levantemos nuestra mirada, y tal como dijo Yeshua: levantar vuestros ojos, porque los campos están listos para la cosecha. Hay una cosecha que está lista y que está preparada, pero que tenemos que tú y yo levantarnos.
La misma palabra dice orar. Dice para que Él mande obreros. ¿Cuántos obreros hay aquí? Dice para que Él mande obreros a su mies, porque la cosecha es mucha, pero ¿cuántos los obreros? Pocos. ¿Para qué sirve un grupo en hogar? Para que mi vida pueda ser utilizada y poder ganar a aquellos que no le conocen. Que sí puedo traerlos a este lugar, a esta iglesia, pero ¿sabes dónde la mayoría de las veces la gente va a ser sanada y va a ser restaurada? En ese grupo en hogar. Donde tú y yo podemos ser ayuda, no ayuda, pero podemos ser esos brazos para recoger esa cosecha. Porque Yeshua dijo, porque el que no recoge conmigo, ¿qué hace? Y Pastor Hugo, ¿cuántos se recuerdan de Pastor Hugo? Él decía, el que no recoge desparrama, y hacía esto. Dice, ¿con qué desparraman? Con los codos. Al querer agarrar, ¿verdad? Sacamos todo, ¿verdad? Nuestra vida hay una función que tenemos, y es el de restaurar y traer la reconciliación de aquellos que no le conocen. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Esa es nuestra función. Y me llama mucho la atención, dice, en cuanto a los tiempos y a las épocas, dice, no hay necesidad de que les enseñe nada. Dice, porque ustedes mismos lo sabrán y sabrán de aquellos tiempos. Cosas que tú y yo estamos viendo, que estamos siendo espectadores de ello. Podemos darnos cuenta que los tiempos en los que tú y yo estamos viviendo son tiempos semejantes a lo que la misma palabra nos enseñaría cuando el tiempo de su venida estaría cerca o estaría a punto de venir. Pero hay otra palabra que me cautiva, y era algo que yo quería hablar contigo. Vamos a 2 de Timoteo, y nada más yo creo que voy a entrar a la introducción. 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, perdón, y después vamos a Timoteo, si nos alcanza el tiempo. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Cuántos entendemos que las cosas que suceden en nuestros tiempos son tiempos violentos, en los cuales el mismo apóstol Pablo habló y el mismo Yeshua habló? ¿Cuántos lo entendemos? ¿Sabes que la misma palabra habla que sería como en dolores de parto? Que sería semejante a los dolores de parto. La palabra en 1 de Pedro habla, dice que de tal manera, dice, ¿y dónde está? Dice, la promesa de su venida, porque desde que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen igual. Y la gente dice, si desde aquel entonces, desde cuando fue predicado el mensaje, se estaba hablando acerca del retorno de su venida, y si escribió esto es porque muchos estaban esperando el retorno y la venida de su Hijo. ¡Qué interesante! Pero lo que llama más mi atención es que dice la Escritura que serían como dolores de parto, que la tierra gime con dolores de parto. Romanos habla que la tierra gime con esos dolores. Pero cuando los dolores de parto se dan, ¿qué es lo que pasa? No porque hay dolor de parto significa que el bebé viene, aún. Cuando más se van incrementando con mayor frecuencia y con mayor intensidad, es cuando la mujer puede decir, cuidado porque ya es tiempo. ¿Sí o no? Y cuando esto hablaban en 1 de Pedro, dice, pues si todas las cosas siguen igual. Sí, pero tal vez en aquel entonces simplemente eran dolores de parto. Pero los tiempos que tú y yo estamos viviendo y siendo espectáculo de ellos, ya no son dolores de parto, sino que donde quiera que tú y yo volteamos y vemos en los noticieros a nivel mundial, por donde quiera, ya no son simplemente dolores, cosas adversas o cosas, rumores de guerra y tantas cosas los que tú y yo vemos, sino que ahora son con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Dos cosas muy diferentes. Antes se decía, estamos cercas, pero hoy estamos más cercas de lo que pensábamos. ¿Y qué es lo que sucederá en esos últimos tiempos? ¿Qué es lo que pasará? Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1.
Segundo de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice: pero les suplicamos, hermanos míos, acerca de la venida de nuestro Adón Yeshua y respecto a la reunión con él, que no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos. Dice que no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos, ni que ni se alarmen por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, en sentido de que el día de nuestro Adón, ¿qué dice? Ha llegado. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no te alarmes. Amén. ¿Qué dice? No se alarmen. Porque eso todavía, ¿qué? Vamos, déjame te leo la versión de las Américas. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad te decía? Uno dice: pero con respecto a la venida de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día de nuestro Adón ha llegado. Y luego vuelve a decir el versículo 3, dice que nadie en qué les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga, ¿qué cosa? La apostasía, y sea revelado el hijo del pecado, el hijo de perdición. ¿Qué tú y yo podemos entender con esto? Dice que nadie los engañe. ¿Sabes que hay un engaño? O habrá dentro de los últimos tiempos, habrá un engaño espiritual. Dice que a nadie los engañe. Dice nuevamente dice que no sean sacudidos en vuestro modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu. ¿Sabes que en los últimos tiempos o en los tiempos finales habrá un engaño espiritual en los tiempos finales o en los tiempos del fin? Y es importante porque cuando somos engañados, cuando una persona, voltea con la persona que está a tu lado y dile: es tiempo de estar alerta. Sin descuidar, déjame hago un paréntesis, sin descuidar la función que tú y yo tenemos que tener, que es de traer al pueblo perdido. Yo sé que te estoy hablando de tiempos finales, y el estar al tanto de los tiempos finales no significa que debemos de preocuparnos por los tiempos finales y la cosecha a un lado. No, tenemos que preocuparnos por las almas, por recoger esas almas, porque estamos conscientes y a la expectativa de que el retorno del Mesías está más cerca de lo que pensábamos, y hay una gran multitud que está esperando por él, que no le ha conocido. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es una realidad. Dice que habrá un tanto cuando una persona es engañada, no se da cuenta que fue engañada. No sé si me estás entendiendo. Si alguien te engaña, o viene o me engaña a mí, no nos vamos a dar cuenta que nos engañaron hasta que no te dicen: ¿sabes una cosa? Te hicieron tranza o te engañaron, te estafaron. Y ahí sí, ¿verdad?, se levanta nuestro enojo. Pero ¿qué sucede o qué pasa para que tú y yo no seamos engañados? Di conmigo: hay una advertencia. Cuando alguien te dice: ten cuidado, significa que tú y yo estaremos alertas y expectantes, con la expectativa de que cuando estas cosas empiecen a acontecer, no nos dejemos ser llevados tan fácilmente por todo viento de doctrina, como dice la palabra, porque sabremos que tales cosas tendrán que pasar o tendrán que suceder en los tiempos finales, porque sería primeramente cosas por lo cual vendría una apostasía. Amén. ¿Qué significa apostatar? Apostatar o apostasía significa una persona que está dentro y es sacada. Lo interesante que cuando esta apostasía venga, los que van a apostatar, y esa advertencia no es para el pueblo que está afuera, que no le conoce, esa advertencia es para nosotros y el pueblo creyente que está dentro, no para los que están afuera. Esta palabra al perdido, perdóname utilizar esa expresión, al perdido, cuando hablo del perdido, es aquel que no tiene Yeshua en su corazón, la esperanza ni Elohim sobre el mundo, y que sus ojos están todavía entenebrecidos y hay una venda sobre su rostro que no le ha permitido ver la salvación de aquel que ya la pagó por nosotros. Pero cuando hablo de ello, estoy hablando de un pueblo que está dentro, y más en general el pueblo evangélico, el pueblo creyente, que si es de la restauración, que si es mesiánico, que si es donde quiera, no importa, estoy hablando a nivel general.
católico, adventista, toda religión, todos juntos. Dice, porque esto no acontecerá sin que primeramente venga la apostasía. Significa que habrá una apostasía, que aquellos que están dentro y que están tan confiados y que están tan seguros, será fácil que sean sacados, que sean movidos, que sean removidos o que sean movidos de estar en un lugar aquí que están adentro a ser sacados fuera. Porque eso es lo que la palabra le dice, que primero vendrá. Ser engañados, dice que sin que primero venga la apostasía, dice no se alarmen. Di conmigo otra vez, no te alarmes. O no se alarmen, ¿verdad? Esto no ha sucedido, no es el tiempo. Tenemos que entenderlo. Esto todavía no ha sucedido, no ha sido el tiempo. Por deducción de que si hay una cierta alarma, es que sabemos que algo está próximo a suceder o que algo está próximo para acontecer. Ciertamente dice no vendrá. Cuando dice ciertamente no vendrá, hablando del Mesías, dice ciertamente no vendrá, dice hasta que no venga primeramente la apostasía. Cuando muchos empiecen a ser sacados, dice, vamos a Tesalonicenses 2, versículo 4, 3, dice que a nadie los engañe de ningún modo, dice, porque ciertamente no vendrá, hablando del Mesías, sin que primero venga la desobediencia o la apostasía, dice, y sea manifestado el hijo de pecado o el hombre de perdición, dice, el que se opone y enaltece sobre todo lo que sea llamado Elohim, y es objeto de culto, de manera que se establecerá aún en el templo de Elohim como Elohim, y se mostrará a sí mismo como ¿quién? Como Elohim. Dice, no se acuerdan que cuando estaba con ustedes les hablaba de estas cosas, dice la escritura. ¿Qué está diciendo primeramente? Dice, sin que primero venga la apostasía, cuando estas cosas empiecen a manifestarse, cuando esto empiece a suceder, dice, porque ¿cuál será la señal cuando esta apostasía empiece a suceder? Dice, versículo 4, dice, el que se opone y se enaltece sobre todo lo que sea llamado Elohim. En otras palabras, ¿cuándo serán los últimos tiempos? Cuando un hombre venga y se pare, como Elohim mismo, y digan, ¿saben quién? Yo soy el ungido, yo soy el Mesías, mírenme a mí. Dice, el que se enaltece, dice, el que se establecerá en el templo como si fuera Elohim y se mostrará a sí mismo que es Elohim. Dice, cuando todas estas cosas acontecen, empiezan a acontecer, es tiempo de que estemos, ¿qué? Alertas. ¿Cuántos estamos pendientes de ello? Porque eso no será. Aquellos que le conocen a Él no tendrán que salir corriendo a ver hacia donde está el Mesías. Y esto yo quiero que tú y yo lo entendamos muy bien. Pero pastor o hermano, te lo juro que este sí es el ungido, que este sí es el Mesías, porque mira que todas estas cosas te están sucediendo, están siendo llevados los muertos y los muertos están siendo resucitados y los enfermos están siendo sanados, y la gente busca todas estas cosas y corre en pos de ellas. Cuando el Mesías o el ungido venga, no tendrás que buscarlo ni ir tras él, porque el mismo Mesías dijo, porque así como están los buitres alrededor del cuerpo, dice, así estará el cuerpo alrededor del Mesías. En otras palabras, el Mesías vendrá, no tendremos que ir. ¿Por qué? Porque cuando es llevado por todo viento de doctrina, ¿qué significa? La gente hoy en día busca lo emotivo, lo emocionante, que está, si acá están sucediendo milagros, ya corro en pos de este lugar, que si se están haciendo sanidades, ya voy y corro para este otro lugar, porque ahí está la presencia. Yo quiero todo eso, yo lo deseo. Yo deseo que los enfermos vengan a este lugar y que los enfermos sean sanados, pero que no simplemente sean sanados, pero que vayan con la salvación a sus casas, conociendo al Mesías como su Señor, como Sadón, caminando en una fe, en una emuná, no caminando por vista, sino por fe en los caminos de Yahweh. No porque simplemente vinieron y recibieron la sanidad y se fueron. Yo deseo eso, pero la gente va en pos de todo ello, cuando simplemente son movidos y son llevados por cualquier cosa. ¿Y por qué te digo esto? El Satanás, una verdad, la verdad es la que está escrita por la palabra de Yahweh. Y Satanás no puede cambiar esa verdad, pero sí puede distorsionar esa verdad.
sí puede ser cambiada o modificada si tú quieres. No modificada, distorsionarla. Darle otro giro. Porque la misma palabra dice que en los últimos tiempos se hablará mucho de estas cosas, de señales, de milagros, de prodigios, y la gente andará en pos de todo ello. ¿Y quiénes son los que van a andar en pos de ellos? ¿El que está fuera perdido? No. El pueblo que está creyente, que está dentro de las iglesias y que siempre ha dicho quiero más, porque esto ya no es suficiente. ¿Qué más suficiente puede haber que su palabra sea escuchada? Que el anhelo de nuestros corazones sea el escuchar su palabra. Yo no encuentro otra cosa más grande. Porque lo que va a cambiar y transformar nuestras vidas es su palabra. ¿Cuándo lo estamos entendiendo? Y dice, no se alarmen, porque estas cosas van a acontecer. Y dice versículo 3, dice, nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que primero venga la desobediencia o la apostasía. Dice que el Mesías no vendrá hasta que no venga la apostasía. Una apostasía, ¿qué quedamos que es una apostasía? Es una persona que está dentro, que es movida y que es sacada. Yeshua no vendrá hasta que no venga primeramente esta apostasía. ¿Qué es? Puede ocurrir, una apostasía no puede venir solamente, o al menos que estemos en un lugar y que salgamos de ese lugar. Y eso del apostatar habla primeramente a los que están dentro de los caminos de Yahweh. ¿Cuántos de nosotros estamos dentro? Amén. Y te voy a dejar con esto, y ya tú puedes leer en tu casa, y la siguiente semana continuamos el mensaje. Dice 1 Timoteo capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice, el Ruach, dice claramente que en los últimos tiempos, ¿qué hablamos? En 1 Tesalonicenses dice que habrá primero, antes de que Él venga primeramente habrá una ¿qué? Una apostasía. Y dice 1 Timoteo capítulo 4, dice, pero el Ruach, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos, ¿qué te decía? De espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus demoníacos o malignos. ¿Quién va a ir en pos de todo ello? El que está afuera, ¿no? Yo por eso te decía. ¿Quiénes van a ir en pos de ello? El pueblo que está dentro. ¿Quiénes son los que van a apostatar? El pueblo que está dentro. El que dice, yo quiero más. Y no estoy diciendo que no anhelemos. Estoy diciendo que estemos alertas. Quiero ver, te lo vuelvo a decir, quiero ver milagros, prodigios. Quiero que la gente venga, que la gente sea sanada, sí. Pero que no simplemente sea salva, pero que sea salva al salir de este lugar. Que se vaya, porque la necesidad más grande sobre esa persona es Yeshua sobre sus corazones y nada más. No es el problema que podamos suplir o la necesidad que esa persona puede suplir al venir a este lugar y recibir la sanidad de irse a ese lugar, porque la necesidad más grande es que Yeshua necesita estar en el corazón de esa persona y en el corazón de cada uno de nosotros. Que nuestra vida esté escondida en Él, como dice Colosenses capítulo 3. Que nuestras vidas estén escondidas en Él, porque nuestra necesidad más grande, o la necesidad más grande sobre todo ser humano, no es el problema, no es la enfermedad, no es la escasez, no es la falta de trabajo, no es la desilusión que se está viendo dentro de la casa del matrimonio, el apartarse de los hijos, el apartarse, un descabrajamiento dentro de la unidad familiar, del núcleo familiar. La necesidad no es el descabrajamiento en la unidad familiar, no es la distanciación del hombre de su pareja, del hombre con su mujer. No es ello, no es la escasez del trabajo, no es el lugar donde yo vivo, aquí en este lugar que hay tanta escasez. La necesidad más grande que tú y yo necesitamos es de asegurarnos que Yeshua esté sobre nuestros corazones, porque cuando Yeshua está en nuestros corazones, Él es el que lo llena todo. No hay nada más que pueda llenar ese vacío que está dentro del corazón del hombre, más que el que Yeshua pueda morar dentro del corazón de esa persona.
Porque cuando Yeshua está dentro del corazón, cuando viene la escasez, puedo vivir confiado y estar tranquilo, que pase lo que pase, suceda lo que suceda. Este día no me fue a venir el trabajo, pero confío en ti, Yahweh, que el día de mañana saldré y tú me darás la victoria allá afuera. Porque Yeshua está en el centro del corazón. Hay una esperanza viva dentro de cada uno de nosotros, porque cuando viene la necesidad y la adversidad a nuestras vidas y a nuestros corazones, el hombre puede decir, tal y como dice la escritura en el libro, en las escrituras dice: bendito es el hombre cuya confianza es Yahweh, porque no verá cuando venga el día malo. Porque su confianza está firme, permanece plantada como a las corrientes de las aguas. El pastor Hugo decía, dice, como los juncos, dice, arraigados. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender? Cuando esa confianza está puesta en Él, pase lo que pase, dice, pero ¿qué dice la escritura? Mas no así el impío. Dice que no vendrá cuando venga el bien sobre su vida. Porque la persona que no tiene la confianza puede suplir, y la necesidad le es suplida en ese instante o en ese momento, pero pasan 2, 3 semanas y nuevamente vuelve a tener la necesidad sobre su vida. Y por más que Yeshua, que Yahweh quiera obrar sobre la vida de la persona, no lo verá pasar la bendición por arriba. Porque estará esperando quién puede extender su mano, el brazo hacia un lado, hacia otro lado, quién pueda darle la ayuda. Mas aquel que está esperando en Yahweh verá cuando Yahweh extiende su mano para levantarlo del lugar que se encuentra. ¿Cuántos lo entendemos? Porque esa es nuestra necesidad más grande, tenerle a Él. Y cuando tú y yo le tenemos a Él, nuestra gente, nuestra comunidad lo conocerá. Nuestros amigos en nuestros trabajos conocerán de ese Elohim que tú y yo tenemos. Sabrá del Elohim vivo que tú y yo tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que tú y yo podamos llevarlos ese Elohim que tú y yo tenemos a ellos. ¿Cuánto lo entendemos? Pero tiene que ser real aquí, en nosotros. Que ese sea nuestra fuente de agua viva. Amén. Vamos a dar gracias al Padre, y la siguiente semana continúo con esto. Vamos a dividirlo en 2 partes, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, hacia nuestras vidas. Gracias, Padre, que eres tú la fuente, Padre, de agua viva sobre la vida de cada uno de nosotros. Que eres tú, Padre, que Él da alimento y la provisión diaria, Padre, sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Padre, que podamos entender, Padre, que nuestras vidas han sido llamados con un propósito, y que tú has pagado, Padre, un alto precio por la redención de nuestras vidas. Que podamos, Padre, entender la grandiosa y valiosa salvación, Padre, que cada uno de nosotros tenemos. Que podamos conservarla, Padre, cuidándola en todo tiempo con temor, Padre, y con temblor, como dice tu palabra. Padre, que en el nombre de Yeshua, Padre, podamos ser testimonio, Padre, a otros de que tú vives a través de nuestras vidas. Padre, que muchos te puedan conocer, Padre, porque tu misma palabra dice que cuando tú seas exaltado entre los hombres, en medio de los hombres, Padre, muchos voltearían y volverían hacia ti, tal y como dice tu palabra en el libro de Juan. Que en nuestras vidas, Padre, tú puedas ser levantado como el principal, como la prioridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Que tú seas quien gobierne, Padre, el centro de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que tú seas, Padre, la prioridad número 1, Padre, de cada uno de nosotros. Y que cuando tú seas, Padre, levantado en cada uno de nuestras vidas, que muchos, Padre, puedan voltear y mirar, Padre, al Mesías, Padre, resucitado en nuestras vidas, porque ya no vivimos nosotros, mas Yeshua, que ahora vive en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos. Que porque cuando eso suceda, muchos vendrán a tus pies, porque ya no vivimos nosotros, sino que Yeshua, que ahora vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe de aquel que nos amó. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora. Llévanos en paz, Padre, y en shalom hasta nuestras casas, hasta nuestros hogares. Padre, que seas, Padre, tú supliendo la necesidad, Padre, de aquel que ha venido a este lugar,
de aquel que ha venido con las peticiones, Padre, sobre su vida y sobre su corazón. Que aquellos, Padre, que se encuentran enfermos, Padre, seas tú extendiendo tu mano poderosa, Padre, en esta hora, Padre, sobre aquellos que están enfermos. Y que seas, Padre, tú sanándoles, Padre, trayendo, Padre, de tu sanidad sobre ellos. Que al ellos entender, Padre, y cuando tú entregues, Padre, la sanidad sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, Padre, no den gracias, Padre, porque han sido sanados, sino que puedan dar gracias porque te han conocido a ti, el único Elohim vivo, que ha pagado el precio por nuestros pecados. Padre, sana y libera de aquel que está enfermo, Padre, que está en opresión. Padre, y aquel que está en escasez, Padre, provee lo suficiente y lo necesario sobre la vida, sobre su vida y sobre los suyos, Padre, en el nombre de Yeshua. Padre, gracias, Padre, te damos. Y todos decimos